¿Alguna vez has sentido que la vida te quitó más de lo que te dio? ¿Has mirado atrás con lágrimas en los ojos, preguntándote por qué perdiste lo que más amabas, lo que más necesitabas, lo que más anhelabas? Y lo más duro, ¿has llegado a pensar que ya no hay vuelta atrás, que lo perdido jamás volverá? Y si te dijera que no todo está perdido, que puede romper con años de estancamiento, tristeza y confusión. Muy pocos lo conocen y muchos lo han tenido toda su vida sin usarlo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una llave espiritual que puede abrir la puerta hacia una vida completamente diferente. Hoy hablaremos de un secreto escondido en las Escrituras, un principio celestial que transforma realidades terrenales. La activación de la fe sobre el temor. Y no estoy hablando de una fe pasiva, de esas que se pronuncian pero no se sienten. No, estoy hablando de una fe que se convierte en fuerza, en acción, en dirección divina. Este video es un viaje profundo hacia lo invisible, pero que lo cambia todo en lo visible. Vamos a explorar cómo el temor paraliza y cómo la fe impulsa. Cómo el miedo contamina decisiones y cómo la confianza en Dios limpia el alma de cadenas invisibles. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que tal vez tú has estado alimentando más al temor que a la fe, sin saberlo. La neurociencia ya lo confirmó. El miedo no solo bloquea la creatividad y la esperanza, también afecta nuestro sistema inmunológico y nuestras decisiones. Pero hace más de 2000 años, Dios ya nos había dado el antídoto. No temas, dijo Jesús, una y otra vez, no como un consejo bonito, sino como un mandato, porque Él sabía que donde hay temor, su poder no se manifiesta. Y si el poder de Dios aún no se ha manifestado en esa área de tu vida, puede que hoy entiendas por qué. A lo largo de este video vas a descubrir cómo el temor puede estar operando silenciosamente en tu vida, disfrazado de prudencia, de lógica o incluso de fe. También vas a descubrir qué sucede en el mundo espiritual cuando decides activar la fe y cómo eso altera tu entorno físico, tus relaciones, tus oportunidades e incluso tus pensamientos. Vamos a recorrer la palabra como nunca antes. Te mostraré historias ocultas que revelan una verdad poderosa. Cuando activas la fe, lo sobrenatural se activa contigo. Y cuando eliges el temor, eliges un camino donde Dios no puede actuar como Él quiere. La penúltima enseñanza que veremos puede ser la que desbloquee una bendición que lleva tiempo retenida en tu vida. Antes de continuar, quiero que comentes ahora mismo, como un acto profético de compromiso con tu fe, la frase paz en Cristo. Hazlo no solo como un comentario, sino como una declaración al mundo espiritual de que eliges la fe por encima del temor. Y si este mensaje ya te está tocando el corazón, dale me gusta ahora mismo. No lo estás haciendo por mí, ni por este canal. Lo estás haciendo para que el algoritmo de YouTube lo lleve a más personas que, igual que tú, están buscando una palabra de parte de Dios. Y créeme, con un simple me gusta, puedes estar extendiendo la esperanza a alguien que hoy la está perdiendo. Te felicito por eso. Estás ayudando a esparcir la palabra en una generación que necesita oír de Dios más que nunca. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos están solos, luchando batallas en silencio. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos. Por eso, tu participación es parte del propósito. Cuando comentas, compartes o te suscribes, estás construyendo este altar virtual junto a nosotros. Así que antes de empezar, recuerda, la fe que no se activa, se oxida. Y lo que no se activa por fe, será controlado por temor. Vamos a comenzar este viaje espiritual, no con miedo, no con duda, sino con una certeza. Dios está a punto de hablarte de una forma que transformará tu vida para siempre.
Número 1. El primer paso para activar la fe. ¿Qué pasaría si hoy decidieras caminar por fe, incluso sin ver el suelo bajo tus pies? Hay momentos en la vida donde Dios no te muestra el camino completo porque quiere ver si te atreves a dar el primer paso. No se trata de locura, se trata de confianza. La fe no comienza cuando todo está claro, sino cuando decides avanzar aún en medio de la niebla. ¿Y sabes por qué? Porque la fe es la sustancia de lo que se espera, no de lo que se ve. Hoy quiero hablarte como si estuvieras frente a mí, con el corazón abierto y los ojos deseando entender. Porque tú has orado mucho, has pedido señales, has esperado respuestas. Pero hay algo que debes entender. Muchas veces Dios ya habló y ahora está esperando que actives lo que Él sembró en ti. ¿Y cómo se activa la fe? La fe se activa igual que un músculo. No se fortalece escuchando sobre ella, sino usándola. Se entrena cuando eliges confiar a pesar del diagnóstico, cuando decides avanzar aunque no haya garantías, cuando dices sí, Señor, sin tener todos los detalles. La fe se mueve y en su movimiento libera el poder de Dios. El temor, en cambio, es una prisión invisible. Se viste de lógica, de excusas, de supuesta prudencia. Pero detrás del no puedo, muchas veces hay un no quiero arriesgarme a fallar. Y aquí te digo algo que quizá nunca te dijeron. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición, porque incluso el paso más pequeño en fe tiene más valor que 1000 pensamientos paralizados por el miedo. Déjame contarte algo poderoso. Un estudio psicológico reciente demostró que cuando una persona se visualiza enfrentando su miedo en vez de evitarlo, su cerebro empieza a generar nuevas conexiones neuronales que fortalecen su confianza. En otras palabras, la mente puede ser renovada. Eso ya lo decía la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Te das cuenta? La ciencia está alcanzando lo que la Biblia lleva siglos enseñándonos. Y aquí entra una analogía que lo resume todo. Imagina que tu fe es una semilla. Esa semilla tiene todo el potencial de convertirse en un árbol fuerte, capaz de resistir tormentas y dar frutos en cada temporada. Pero si no la plantas, si no la riegas, si no la expones al sol, jamás crecerá. Activar la fe es plantar esa semilla, es decirle a Dios, aunque no entienda, confío. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios ve eso? Él empieza a mover cosas en lo invisible que tarde o temprano se manifestarán en lo visible. Porque la fe no solo atrae bendición, la fe provoca milagros. ¿Y si te dijera que el próximo milagro que estás esperando depende de un paso de fe que aún no has dado? Pero hay algo más, algo que muchos no quieren escuchar. La fe verdadera incomoda. Sí, porque la fe real te saca de tu zona de control, de tus planes humanos, de tus cálculos. La fe te lleva a un lugar donde o Dios aparece o te hundes. Y es precisamente ahí donde Él se glorifica. No te estoy diciendo que ignores la realidad. Te estoy diciendo que pongas la realidad en manos de un Dios que puede transformarla. Fe no es negar lo que está pasando. Fe es creer que Dios tiene la última palabra sobre eso que está pasando. Piensa en esto. Un pájaro no confía en la rama donde se posa. Confía en sus alas. Asimismo, tú no debes confiar en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Porque las ramas se quiebran, pero las alas de la fe te hacen volar por encima del problema. ¿Estás dispuesto hoy a confiar en lo que Dios te prometió más que en lo que tus ojos ven? Quiero que guardes esta frase en tu corazón. La fe se activa cuando tus pasos hablan más fuerte que tus miedos. Hoy, quizás estás en una encrucijada emocional, profesional o espiritual. Y lo sé, el miedo grita fuerte. Pero escucha bien, el temor es una voz,
no una verdad, y tú decides cuál voz creer. En los próximos minutos vamos a seguir profundizando en cómo puedes alimentar la fe y debilitar el miedo, porque lo que tú crees moldea lo que tú vives. Este es solo el primer paso, pero es el más importante. Toma aire, abre tu espíritu, porque lo que sigue puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida. Número 2. Lo que el temor realmente está robando de tu vida. Y si el miedo no solo te estuviera paralizando, sino también robando lo que Dios ya había preparado para ti. Muchos creen que el temor solo es una emoción incómoda, pasajera. Pero hoy quiero revelarte algo más profundo. El temor es una estrategia espiritual del enemigo para detener tu avance. Y no cualquier avance, sino ese que iba a llevarte directo al cumplimiento del propósito que Dios diseñó para ti desde antes que nacieras. La palabra es clara. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y esa frase no es solo un consuelo, es una advertencia, porque si el temor no viene de Dios, entonces viene de otro lugar, de un lugar que busca destruir, dividir, retrasar. Pero mira esto, el temor tiene una habilidad peligrosa, convencerte de que es sabio. Te dice que es prudente no intentarlo, que es mejor esperar un poco más, que es más seguro no moverse ahora. Y mientras tú piensas que estás siendo cauteloso, lo que realmente estás haciendo es cediendo terreno, perdiendo oportunidades, aceptando una vida por debajo de la promesa. ¿Cuántas puertas no has tocado por miedo a que no se abran? ¿Cuántas veces te has sentido llamado a algo, pero retrocediste porque no te sentías suficiente? No es casualidad. El enemigo sabe que no puede quitarte la fe, pero puede nublártela con temor. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que tienes una herencia lista en el banco. Tu nombre ya está registrado, el dinero está reservado, solo necesitas presentarte y reclamarla. Pero justo antes de salir, alguien se acerca y te dice, ¿y si no está realmente a tu nombre? ¿Y si es un error? ¿Y si te avergüenzan por pedir algo que no te pertenece? Entonces, no vas y te quedas sin nada, aunque legalmente ya era tuyo. Eso hace el temor. No te quita la promesa, te impide ir a buscarla. Y mientras tanto, se acumulan los «y si hubiera», «y si me hubiera atrevido», «y si tan solo hubiera confiado en lo que sentí de parte de Dios». Querido hermano, querida hermana, no estás llamado a vivir en la frontera del propósito, estás llamado a poseer la tierra. Pero nadie conquista tierra prometida con miedo en el corazón. Hay un patrón espiritual que quiero que comprendas hoy. Dios siempre llama a sus hijos a enfrentar gigantes. No porque Él no pueda quitarlos, sino porque en el enfrentamiento tu fe madura, tu carácter se fortalece y tu confianza en Él se eleva. El temor quiere evitar que enfrentes al gigante, pero Dios quiere mostrarte que el gigante cae con una sola piedra si esa piedra va acompañada de fe. ¿Te das cuenta? El miedo no solo retrasa, transforma tu identidad, te hace sentir pequeño, incapaz, indigno, pero la fe te recuerda quién eres en Cristo, heredero, guerrero, embajador del reino. Y cuando recuperas tu identidad, recuperas también el coraje para caminar en dirección a lo que Dios prometió. ¿Sabías que el cerebro humano reacciona igual ante un peligro real que ante uno imaginado? Eso significa que tu cuerpo puede estar en perfecta calma, pero si tu mente está alimentando temores, todo tu sistema reacciona como si estuvieras en guerra. Ansiedad, insomnio, fatiga, bloqueo emocional. Todo eso muchas veces no es espiritual, es mental, pero puede ser liberado con una decisión espiritual, creerle más a Dios que a tus dudas. ¿Qué decisiones tomarías hoy si no tuvieras miedo?
¿Qué palabras soltarías si no temieras el rechazo? ¿Qué llamado responderías si confiaras completamente en el respaldo divino? No permitas que el temor te robe lo que ya es tuyo en Cristo. Cada vez que cedes al miedo, el enemigo celebra, pero cada vez que eliges la fe, el cielo se mueve a tu favor. El Espíritu Santo no solo quiere consolarte hoy, quiere activarte. Quiere que abras los ojos y veas cuánto has dejado sobre la mesa por seguir escuchando la voz equivocada. Es momento de hacer silencio al temor y amplificar la voz de Dios. Lo que estás por escuchar puede ser el principio de tu libertad emocional más profunda. Y recuerda, el miedo grita, pero Dios susurra. Solo los que callan el alma pueden oír su dirección. Número 3. La fe como llave para lo invisible. ¿Y si te dijera que la fe no solo abre puertas, también revela realidades que tus ojos nunca podrían ver? Hay cosas que no se explican con lógica, pero se entienden desde el Espíritu. Hay momentos en la vida en los que lo que ves no tiene sentido, pero si observas con ojos de fe, todo encaja. La fe es una llave. No una llave común, sino una que opera en una dimensión donde la lógica se detiene y lo eterno comienza. Es la llave que abre lo que está cerrado, que conecta lo que está lejos, que restaura lo que está roto, que revela lo que estaba oculto y sobre todo, que transforma tu percepción, porque no todo lo que estás viviendo es lo que parece. Y si lo que hoy ves como un problema ¿en realidad es una puerta disfrazada? ¿Y si ese silencio de Dios que tanto te inquieta es el ruido que hace el cielo cuando está preparando algo sobrenatural para ti? La fe es el lente que revela la obra invisible de Dios en medio de tus circunstancias. El apóstol Pablo escribió algo poderoso. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso significa que todo lo que ves con tus ojos físicos algún día pasará. Pero lo que ves con los ojos del alma, lo que disciernes en oración, en revelación, en confianza profunda, eso permanece. Mira, quiero darte un ejemplo sencillo pero muy profundo. Piensa en la semilla de un roble. A simple vista, no tiene belleza, no tiene fuerza, no tiene grandeza. Pero dentro de esa semilla hay un árbol que puede vivir cientos de años, soportar tormentas y dar sombra a generaciones. La fe es ver el árbol cuando lo único que tienes es la semilla. La ciencia moderna ha demostrado que las creencias influyen en la biología humana. Personas que creen que algo bueno ocurrirá, liberan más serotonina, tienen mejor inmunidad y toman decisiones más audaces. La esperanza activa el cuerpo, la fe activa el espíritu. Y si la ciencia dice que lo que creemos afecta a nuestro cuerpo, ¿cuánto más afectará nuestra fe el mundo espiritual? Cuando activas tu fe, estás abriendo un canal directo con lo invisible. No es ilusión, no es autoayuda, es un principio celestial. La fe te conecta con la voluntad de Dios antes de verla manifestada. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba obrando, aunque no lo vieras? Eso es fe en acción. Es una certeza silenciosa que grita en el espíritu: Dios está aquí, Dios no me ha abandonado, esto tiene propósito. Y esa certeza no nace de una emoción, nace de una relación. Por eso, cuanto más cerca estás de Dios, más fuerte es tu fe. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu visión cambia. Ya no ves gigantes, ves promesas, ya no ves desiertos, ves entrenamiento, ya no ves puertas cerradas, ves protección divina. Hay un nivel de fe al que Dios quiere llevarte, donde ya no necesitas señales externas para creer, porque la paz interna que Él te da es más real que cualquier confirmación exterior. Estás listo para ver lo invisible,
para creer en lo que aún no ha llegado como si ya estuviera en tus manos? Porque ese es el lenguaje del reino, y los que lo hablan viven milagros. Hoy quiero que tomes una decisión en lo profundo de tu alma. No dejarás que lo visible te engañe, porque lo que ves es limitado, pero lo que Dios ha hablado sobre ti es eterno. Y si sientes que estás perdiendo la fe, escucha esto. No necesitas una fe gigante, solo necesitas una fe viva, una fe que respira, que late, que aunque a veces tiemble, no se rinde. Y esa fe ya está dentro de ti. Solo necesita ser activada, y cuando eso ocurre, el cielo entero responde. Número 4. Cuando eliges la fe, el cielo se mueve. ¿Y si el simple hecho de creer fuera suficiente para activar legiones de ángeles a tu favor? Esto no es una metáfora espiritual ni un consuelo emocional. Es una realidad bíblica y celestial. Cuando eliges la fe, algo se mueve en el cielo. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas una cosa: decidir creer. La fe es como una señal de emergencia que activa lo sobrenatural. Cuando un hijo de Dios cree, aunque esté temblando, aunque esté llorando, aunque no entienda, el cielo responde. Porque el lenguaje de Dios no es la desesperación, ni la queja, ni siquiera la necesidad. El lenguaje que activa su mano es la fe. ¿Y por qué es tan poderoso ese momento donde eliges confiar? Porque muchas veces es más fácil rendirse, más fácil caer en el temor, en la angustia, en la resignación. Pero cuando contra toda lógica tú dices, Señor, creo, eso provoca un eco en el mundo espiritual que cambia absolutamente todo. Quiero llevarte a una imagen poderosa. Imagina el cielo como un reino lleno de movimientos invisibles. Ángeles esperando órdenes, caminos abiertos que aún no ves, bendiciones detenidas solo por una cosa: tu fe aún no las activó. La fe es el permiso que Dios necesita para intervenir en libertad, no porque Él no pueda, sino porque Él respeta tu voluntad. Y esto no es teoría, es principio divino. A lo largo de la Escritura, cada milagro no comienza con un toque, sino con una decisión. Una mujer tocó el borde del manto. Un centurión creyó que bastaba una palabra. Un ciego gritó sin ver. Una viuda dio todo lo que tenía. Antes del milagro hubo fe. Y después de la fe hubo respuesta. La ciencia dice que el 95% de nuestras decisiones son automáticas, guiadas por hábitos y emociones profundas. Pero cuando eliges la fe, estás rompiendo ese automatismo. Estás diciendo, no actuaré por miedo, no responderé por dolor, no decidiré por inseguridad, responderé por fe. Y eso es lo que hace temblar al enemigo. Porque el diablo no teme a tu talento, ni a tu fuerza, ni a tu historia. Teme a tu fe, porque la fe lo derrota sin que tú lo toques. ¿Cuántas batallas podrías haber ganado solo creyendo que ya estaban ganadas? Hermano, hermana, muchos de ustedes están librando guerras que ya han sido vencidas. Pero como aún no lo creen, siguen peleando, agotándose, sintiéndose derrotados en una lucha que solo se vence desde el espíritu. Cuando eliges la fe, algo cambia en tu atmósfera. Tu voz se vuelve autoridad, tus pasos se vuelven conquista, tu oración se vuelve decreto, y no necesitas gritar para ser escuchado, solo necesitas creer desde lo profundo, aunque sea en silencio. ¿Recuerdas cuando Jesús dormía en la barca mientras la tormenta rugía? Los discípulos veían muerte. Él veía calma. Eso es lo que la fe hace. No cambia lo que ves, cambia cómo lo ves. ¿Estás listo para permitir que tu fe hable más fuerte que tu entorno? Hoy puedes tomar esa decisión. No mañana, hoy. Porque cada vez que eliges la fe, algo en el cielo se activa.
Y lo que estaba detenido empieza a moverse. Prepárate, porque si decides creer de verdad, lo próximo que veas en tu vida no será casualidad, será cumplimiento. Número 5. ¿Cómo identificar si estás viviendo por fe o por temor? ¿Y si te dieras cuenta de que muchas de tus decisiones no han sido por dirección divina, sino por miedo a lo que podría pasar? Este punto es delicado, pero absolutamente necesario, porque no basta con hablar de fe. Hay que discernir si estamos caminando realmente por fe o si estamos tomando decisiones camufladas por el temor. Muchos creyentes viven atrapados en lo que podríamos llamar fe condicionada. Creen, pero solo si todo parece ir bien. Confían, pero solo si hay seguridad. Se mueven, pero solo si tienen el control. Eso no es fe, eso es un sistema de defensa emocional. Y Dios no trabaja en el terreno del control humano. Él se mueve en el terreno de la rendición. Y donde hay fe genuina, hay abandono real, hay entrega, hay descanso. ¿Te has detenido a pensar si la última decisión importante que tomaste fue por fe o por miedo? Vamos a hacer un ejercicio espiritual muy simple. Piensa en una decisión que aún estás postergando, un paso que no has dado, una conversación que no has tenido, un proyecto que no iniciaste. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que me detiene? Si la respuesta tiene que ver con temor al fracaso, al qué dirán, a equivocarte o a perder el control, entonces esa área no está siendo gobernada por la fe, sino por el miedo. Y no lo digo para culparte, lo digo para despertarte, porque si el temor gobierna tus decisiones, estás dejando que el enemigo diseñe tu mapa de vida. La Biblia nos muestra algo poderoso a través de la figura de Pedro. Cuando caminó sobre las aguas, no lo hizo porque era perfecto o porque tenía una gran fe. Lo hizo porque respondió a una palabra de Jesús. Y mientras mantuvo sus ojos en esa palabra, caminó. Pero apenas el temor se apoderó de sus sentidos, empezó a hundirse. ¿Qué es lo que estás mirando más, la tormenta o la voz de Dios? La ciencia del comportamiento dice que el ser humano tiene un sesgo natural hacia el peligro. Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas antes que oportunidades. Eso era útil cuando vivíamos en cuevas, pero en el mundo espiritual, ese mecanismo puede destruir tu destino. Por eso, vivir por fe es ir en contra de lo natural. Es vivir desde el espíritu, no desde la carne, desde la promesa, no desde la predicción. Quiero regalarte una clave que puede cambiar tu forma de vivir. Toda decisión guiada por la paz interior viene de la fe. Toda decisión acompañada de ansiedad y bloqueo emocional viene del temor. Dios no te presiona, Dios te guía. El miedo empuja, pero el Espíritu Santo susurra. Y si aún no tienes claridad, no es porque Dios esté callado, es porque el ruido del temor está gritando más fuerte que su voz. Hoy el Espíritu te invita a examinar con honestidad. ¿Estoy eligiendo mi vida desde la fe o desde el miedo a que me vuelva a doler? ¿Estoy quedándome donde estoy porque Dios me dijo o porque tengo miedo de volver a fracasar? Mira, muchas veces el mayor no que le estás dando a Dios no lo estás diciendo con palabras. Lo estás diciendo con tus decisiones pasivas. Pero hay buena noticia. La fe también puede entrenarse. Y empieza con algo sencillo: obedecer aun cuando tengas dudas. Sí, porque la fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo, es caminar con el corazón latiendo rápido, pero con la certeza de que Dios va delante. Hoy te invito a revisar tu corazón, no para juzgarte, sino para liberarte, porque hay una gran diferencia entre decir que crees y vivir como alguien que cree. Y tú no fuiste creado para sobrevivir en piloto automático, fuiste creado para vivir guiado por el cielo. Y esa vida
solo comienza cuando el temor deja de tomar decisiones por ti. Número 6. El temor bloquea lo que Dios quiere entregarte. ¿Y si lo que estás esperando de Dios ya fue liberado, pero no ha llegado porque el temor no le ha permitido manifestarse? Esto que estás por escuchar puede ser confrontante, pero también puede ser liberador. Hay bendiciones, oportunidades, respuestas y milagros que ya fueron soltados en lo espiritual, pero el canal por el cual deben fluir tu fe está obstruido por el temor. Y no se trata de que Dios no quiera darte algo. Al contrario, Él ya dijo sí, Él ya respondió, pero tu alma aún está cerrada y Dios no forza lo que tú no estás dispuesto a recibir. El temor actúa como una muralla invisible. Es como estar frente a una puerta abierta, con los pies paralizados por la inseguridad. Y Dios, con lágrimas de amor, te dice, hijo, hija, entra. Pero tu mente grita, ¿y si no es para mí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si vuelvo a sufrir? Entonces no entras. Y lo que era tuyo por derecho de fe queda flotando en el umbral de lo posible. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has rechazado lo que pediste solo porque no vino envuelto como esperabas? Porque eso también hace el temor. Te limita a lo conocido. Te hace desconfiar de lo nuevo. Te hace dudar incluso de lo que ya oraste. Hay personas que oran por una oportunidad y cuando llega la sabotean con pensamientos de indignidad, inseguridad o sospecha, porque el temor ha contaminado su percepción y ya no ven lo que Dios envía como una bendición, sino como una amenaza. La fe abre puertas, el temor las bloquea desde dentro. Científicamente se ha comprobado que el miedo constante afecta la zona prefrontal del cerebro, que es la encargada de tomar decisiones conscientes y claras. Eso significa que una persona dominada por el temor literalmente no puede ver las soluciones frente a ella. Lo espiritual y lo biológico coinciden. El miedo oscurece. La fe ilumina. Y no se trata de que te falte fe. Tal vez la tienes, pero la tienes encerrada bajo capas de heridas, de fracasos pasados, de decepciones humanas. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que no todo lo que viviste fue un fracaso. Algunas cosas no salieron como esperabas, porque Dios te estaba enseñando a discernir, y otras simplemente no estaban alineadas con el propósito eterno que Él tiene para ti, pero ahora es tiempo de abrir las puertas, de sacar el temor del trono de tus decisiones, de permitirle a la fe ocupar el lugar que siempre le perteneció. Y si justo hoy Dios quiere entregarte algo, pero necesita que lo creas antes de tocarlo, ¿estás listo para soltar el miedo, para que puedas sostener la bendición? Imagina por un momento que estás cargando una maleta pesada. Esa maleta está llena de «y si», de recuerdos dolorosos, de desconfianza, de imágenes mentales de fracaso. Ahora imagina que Dios viene hacia ti con un regalo brillante en sus manos, pero tú no puedes recibirlo, no porque no lo merezcas, sino porque no tienes las manos libres. Eso es lo que pasa con el temor. Te mantiene ocupado con lo que pasó, para que no puedas abrazar lo que viene, pero hoy puedes dejar esa maleta, hoy puedes hacer espacio en tu alma y decir, Señor, ya no quiero cargar este miedo, quiero estar listo para recibir, porque lo que Dios tiene para ti ya está en camino. Solo necesita que le abras la puerta con fe, no con fuerza, no con lógica, solo con un sí sincero, un sí aunque tiemble tu voz, un sí aunque no entiendas todo, un sí que lo cambia todo. Y cuando lo haces, el cielo ya no tiene obstáculos y la bendición encuentra su destino. Número 7. Fe no es emoción, es convicción. Y si te dijera que mientras tú esperas sentir fe, Dios está esperando que decidas creer sin sentir nada.
Muchos creyentes han sido engañados por un concepto emocional de la fe. Creen que la fe es un fuego que se siente, una emoción intensa que te sacude, una especie de euforia espiritual. Pero déjame decirte algo que puede romper una cadena hoy. La fe más poderosa no es la que se siente, es la que se sostiene. Es esa que camina cuando el alma está en silencio. Esa que se afirma cuando las emociones se apagan. Esa que no depende de lo que ves, ni de lo que sientes, sino de lo que Dios ya dijo. ¿Alguna vez has dudado de tu fe solo porque no sentías nada? Eso no significa que tu fe esté muerta. Significa que ha madurado. Las emociones son pasajeras. Van y vienen con el viento del día, con los vaivenes de las circunstancias. Pero la fe, la verdadera fe, es una raíz. Y las raíces no se ven, pero sostienen el árbol cuando vienen las tormentas. En Hebreos se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. No se menciona la emoción, no se menciona el entusiasmo. Se menciona una decisión interna, sólida, profunda. Déjame darte una imagen. La fe es como el ancla de un barco. Cuando las olas golpean, cuando la niebla oculta la costa, cuando todo es caos en la superficie, el ancla permanece firme en el fondo, sujetando todo. No hace ruido, no se ve, pero sin ella el barco se pierde. Así es tu fe en esos momentos donde no sientes nada, cuando tus oraciones parecen no tener eco, cuando no hay señales, ni confirmaciones, ni milagros visibles, y aún así decides seguir creyendo. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios, porque Él no busca adoradores emocionales. Busca hijos fieles que confían aunque duela, que obedecen aunque no entiendan, que esperan aunque el tiempo parezca eterno. La neurociencia también respalda esto. Estudios muestran que cuando una persona actúa por convicción, incluso sin apoyo emocional, su cerebro activa zonas de disciplina, resistencia y visión a largo plazo. Eso significa que actuar por fe reprograma tu mente para pensar como un vencedor, no como una víctima. ¿Y si estás esperando sentir lo que solo vas a entender después de obedecer? Muchas veces queremos una señal antes de movernos. Queremos una emoción antes de dar el paso. Pero Dios no trabaja así. Dios dice, cree primero y verás después. Porque lo natural dice ver para creer, pero lo espiritual dice cree y verás. Y ese orden lo cambia todo, porque en ese proceso tu carácter se forma, tu discernimiento se afina, tu alma se fortalece. Hermano, hermana, no esperes más a sentirte listo para confiar. No esperes a que el miedo desaparezca para moverte. No esperes que todo encaje para dar el paso. Actúa con la convicción de que si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Aunque no sientas nada, aunque todo esté en silencio, porque el cielo no responde a tus emociones, responde a tu fe. Y te aseguro algo, Dios no se impresiona con gritos, ni con lágrimas sin dirección. Él responde cuando ve a un hijo que dice, Padre, no entiendo nada, pero aquí estoy, creyendo aunque no lo sienta, obedeciendo aunque no lo vea, esperando aunque no lo entienda, porque sé que tú eres fiel, y cuando eso sale de tu boca, los cielos no pueden permanecer en silencio. Número 8. El poder oculto en la decisión de confiar. Y si la mayor transformación de tu vida no depende de lo que esperas que Dios haga, sino de lo que tú decidas creer de Él. Esta es una de las verdades más ignoradas en la vida cristiana. La fe no es un sentimiento hacia Dios, es una decisión sobre Dios. Es la decisión firme de creer en su carácter, incluso cuando tus circunstancias lo contradicen. Y no hay acto más poderoso que confiar cuando todo te invita a dudar.
Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a desconfiar de todo, de las personas, de los procesos, de las promesas, y muchas veces trasladamos esa desconfianza también a Dios. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir una fe contaminada, una fe que adora con los labios, pero se protege con el corazón. Una fe que dice, confío en ti, pero en secreto guarda planes de respaldo por si Dios no responde. ¿Te has preguntado cuántas veces confiaste más en tu estrategia que en la soberanía de Dios? Dios no te pide que entiendas todo, te pide que creas que Él sí lo entiende. Porque confiar no es rendirse a la incertidumbre, es rendirse a la certeza de que Él es fiel, aunque tú no veas cómo. El poder de la fe está en la decisión de confiar sin garantía humana. Es un acto de valentía espiritual. Es soltar el control y decirle a Dios, tú llevas el timón, incluso cuando yo no veo la dirección. Hay una escena poderosa en el libro de Daniel que ilustra esto con profundidad. Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentan al horno ardiente, y cuando el rey amenaza con matarlos, ellos responden algo que debería grabarse en tu espíritu. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos rendiremos. Esa es la fe que el cielo honra, la que no depende del resultado, sino de la confianza en el carácter de Dios. La que no dice, te creo si lo haces, sino, te creo porque eres Dios, lo hagas o no. Esa clase de fe no se aprende en los libros, se forma en las noches de incertidumbre, en los días de espera, en los momentos donde todo parece perdido, pero tú eliges no soltar la mano de Dios. La ciencia emocional dice que el ser humano tiene un punto llamado umbral de decisión. Ese momento exacto donde la mente elige entre resistir o ceder. Espiritualmente, ese punto también existe. Es el momento donde eliges confiar o retraerte, y en ese instante se abre un portal, un lugar invisible donde Dios desata cosas que solo son accesibles desde la fe. ¿Estás dispuesto hoy a confiar no por lo que esperas que Dios haga, sino por quien Él ya ha demostrado ser? Confianza no es pasividad, es fuerza quieta, es mirar el caos y permanecer firme, es no correr por ansiedad, sino caminar por dirección. Y hay algo hermoso que quiero que recuerdes. Cada vez que decides confiar en Dios, incluso en medio del dolor, estás adorando. Sí. La confianza es una forma profunda de adoración, porque le estás diciendo, tú eres más grande que mis emociones, que mis dudas, que mi historia, y el cielo honra eso. Hermano, hermana, quizá hoy no tengas las respuestas, quizá no veas la salida, pero sí tienes algo que el enemigo no puede tocar, tu decisión de confiar. Y esa decisión es el primer ladrillo en la construcción de tu milagro. Número 9, cuando la fe madura, el miedo desaparece. ¿Y si el miedo que sientes hoy es simplemente un síntoma de una fe que aún no ha sido alimentada lo suficiente? Mira esto con atención, porque puede cambiar radicalmente tu manera de ver la batalla interna entre la fe y el temor. El temor no es una señal de que estás perdido, es una señal de que tu fe necesita madurar. Y cuando la fe madura, el miedo pierde fuerza. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias por dentro. La fe no crece en los altares, crece en los desiertos. No se fortalece cuando todo está bien, sino cuando el alma decide creer, aun cuando todo parece estar mal. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación espiritual. En el silencio de la prueba, en el eco de la duda, en la intimidad con Dios cuando nadie más está mirando. ¿Y cómo sabes que tu fe está madurando? Muy sencillo, cuando dejas de pedir señales y empiezas a seguir convicciones, cuando ya no necesitas sentir emoción para adorar, cuando entiendes que la fe no se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a caminar sobre las aguas con los ojos puestos en Cristo.
Piensa en un árbol robusto. ¿Dónde están sus raíces? En lo profundo. ¿Dónde crecen? En la oscuridad de la tierra, sin luz, sin visibilidad. Así también madura tu fe, en la oscuridad del proceso. Y cuanto más profundas tus raíces, menos te moverán los vientos. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la fe madura convierte la incertidumbre en expectativa. Mientras el temor dice, ¿y si algo sale mal? La fe madura responde, ¿y si Dios hace algo que nunca imaginé? Y aquí hay un punto clave. El miedo siempre anticipa lo peor. La fe madura espera lo mejor, incluso en lo peor. Esto no es optimismo vacío, es revelación. Porque cuando conoces el corazón de Dios, no temes lo que viene. Aunque no sepas el cómo, conoces el quién. Y ese quién es tu Padre Celestial, tu defensor, tu proveedor, tu pastor fiel. ¿Has notado que cuanto más conoces a Dios, menos espacio tiene el miedo en tu alma? Eso es porque el amor echa fuera el temor, no cualquier amor, el amor perfecto de Dios. Y ese amor se hace real no solo en los milagros, sino en la constancia, en el hecho de que Él no te ha dejado ni te dejará. Cuando tu fe madura, empiezas a ver el miedo como un eco lejano. Ya no te domina, ya no guía tus decisiones, ya no moldea tu identidad, porque tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quién te sostiene. Y quiero darte esta imagen. La fe madura es como una casa construida sobre roca. Puede llover, puede temblar la tierra, puede soplar el viento, pero tú permaneces. Porque lo que Dios formó en ti ya no depende de circunstancias, depende de su verdad. Y su verdad no cambia con el clima. Permanece firme, como tú lo estarás si decides crecer en la fe. Hermano, hermana, si el miedo aún aparece, no te condenes. Solo míralo como una señal de que aún hay espacio para crecer. Y da gracias a Dios por eso, porque cada día, cada paso, cada oración te está llevando hacia una fe madura, estable y victoriosa. Y cuando esa fe se forma, el temor simplemente deja de tener lugar, porque ya no cabe en un corazón lleno de certeza. Y esa certeza es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Número 10. El temor retrocede cuando tú avanzas. Y si te dijera que el temor no se vence huyendo de él, sino caminando directo hacia lo que te atemoriza, con los ojos fijos en la promesa de Dios. Este es el punto de quiebre. El momento donde muchos se detienen, cuando en realidad están a un paso de su liberación. Porque aquí está la verdad. El temor no desaparece por sí solo. El temor retrocede cuando tú avanzas, cuando das el paso, cuando te mueves, cuando te atreves. Cuando dices, voy a hacerlo aunque me tiemblen las rodillas, porque más fuerte que mi miedo es la voz de mi Dios. Muchos oran por valentía, pero la valentía no se recibe, se ejecuta. Es una acción, es avanzar con el corazón latiendo fuerte, pero con el espíritu en paz. Es decirle al temor, no me iré, no voy a esconderme. Hoy voy a caminar por fe. ¿Qué pasaría si te atrevieras hoy a hacer eso que el miedo te ha prohibido por tanto tiempo? Ese sueño que guardaste, esa conversación que postergaste, esa decisión que sabes que viene de Dios, pero que no has tenido el valor de tomar. Quizá estás esperando sentir que el miedo desaparezca para poder avanzar, pero no funciona así. El temor es vencido en el movimiento, no en la espera. Es en el paso donde el cielo se activa, donde el corazón se libera, donde lo espiritual se abre. Te doy un ejemplo real que puede ilustrar esto con claridad. En el mundo de la neurociencia existe una técnica llamada exposición progresiva, usada para tratar fobias. ¿Sabes qué enseña? Que el miedo se reduce únicamente cuando la persona enfrenta aquello que teme. No cuando lo evita, no cuando lo estudia, solo cuando lo enfrenta.
Y no es eso lo que Dios ha estado intentando enseñarnos desde el principio. Cada vez que Israel avanzaba, Dios abría el mar. Pero no antes, no en teoría, solo cuando sus pies tocaban el agua. Avanzar, aún con miedo, es el mayor acto de fe, y ese paso puede ser la llave que desbloquee todo lo que has estado esperando. ¿Y si tu bendición ha estado detenida solo porque el cielo está esperando que tú avances primero? La fe nunca fue comodidad, fue obediencia, y la obediencia requiere decisión, no confirmación emocional. Cuando tú te mueves por fe, estás gritando al mundo espiritual: ya no me gobierna el miedo, me gobierna la palabra que Dios habló sobre mí. Y eso cambia todo. Porque el temor se alimenta de tu pasividad, pero muere cuando te ve avanzar. Imagínate, parado en la orilla de una nueva temporada. Frente a ti hay promesas, crecimiento, milagros, restauración. Y al otro lado, tu yo interior temblando diciendo: ¿y si no puedo? ¿Y si no es el momento? ¿Y si me equivoco? Pero dentro de ti, una voz más profunda se levanta y dice: ¿y si todo cambia para siempre porque decidí creer? Hermano o hermana, hoy es el día para moverte, para salir de la cueva, para dejar de esperar sentirte listo, para dejar de consultar tu miedo antes de obedecer a tu Dios. Porque cuando tú das ese paso, cuando decides avanzar aún con temor, el temor se rompe, la atmósfera cambia, el cielo se abre y Dios camina contigo. No estás solo, nunca lo estuviste. Solo tenías que avanzar para darte cuenta de que la victoria ya te estaba esperando. Número 11. Lo que sucede en el mundo espiritual cuando eliges la fe. ¿Y si te dijera que cada vez que crees en Dios, aún sin ver nada, estás generando movimientos en el mundo espiritual que cambiarán tu realidad? Esto no es poesía, ni retórica de consuelo. Es un principio eterno, vivo, activo. La fe no solo transforma tu interior, también altera el ambiente espiritual que te rodea. Cuando tú decides creer, no solo pensar positivamente, sino creer en el carácter, en la palabra y en la soberanía de Dios, estás emitiendo una señal al mundo invisible, una señal que el cielo honra y el infierno teme. ¿Te has preguntado por qué después de orar con fe, a veces se intensifica la oposición? Es porque tu fe ha tocado un punto delicado. El mundo espiritual ha sido activado. Y cuando eso ocurre, se desata una batalla que tú no puedes ver, pero que ya se está peleando a tu favor. El libro de Daniel nos muestra esto con claridad. Daniel oró, y su respuesta fue enviada desde el primer día. Pero hubo resistencia espiritual, hubo una guerra en los cielos. ¿Y qué hizo Daniel? Persistió, no por ansiedad, no por repetición vacía, sino por convicción. Y esa persistencia, nacida de la fe, sostuvo la intervención divina. Lo mismo pasa contigo. Cuando oras desde la fe, aunque no veas nada cambiar, aunque todo parezca igual, estás poniendo en movimiento fuerzas del cielo que van más allá de tu comprensión. Hay ángeles que se movilizan, hay barreras que empiezan a quebrarse, hay cadenas que comienzan a aflojarse. Todo eso sucede en silencio, pero sucede porque la fe es acción espiritual, no solo emoción humana. La ciencia no puede medir esto. Los instrumentos humanos no lo detectan, pero tu espíritu lo sabe, lo ha sentido. Ese momento donde, sin razón lógica, sientes una paz que no tiene explicación. Ese instante donde tu alma se siente abrazada en medio del dolor. Ese despertar interior cuando decides decir: creo, aunque no vea, aunque no entienda, aunque no sienta. Eso no es autosugestión, eso es el cielo manifestándose. El enemigo quiere que pienses que tu fe es débil, que tus oraciones no están funcionando, que todo sigue igual, pero no estás viendo lo que ya se está derribando en lo invisible. ¿Y si supieras que tu próxima oración es la que hace caer el muro final? La fe es obedecer cuando nada se mueve.
y seguir creyendo cuando todo tiembla. Y aquí te dejo una verdad espiritual que debes guardar. Cuando tú crees en la oscuridad, estás liberando luz en el mundo espiritual. Cada decisión basada en fe y no en temor, cada perdón otorgado cuando no se siente justo, cada paso dado aunque no haya camino, abre caminos en dimensiones que tus ojos no alcanzan. Hermano, hermana, lo que estás viviendo ahora no es el final. Es el escenario donde el cielo está respondiendo a una fe que tú elegiste ejercer. Y si hoy estás creyendo, aunque no sientas, aunque no veas, aunque nadie lo entienda, entonces ya estás venciendo. Porque lo que tú no ves, el cielo ya lo está organizando a tu favor. Número 12. La fe te posiciona donde el temor nunca podrá llevarte. Y si la razón por la que aún no has llegado a tu destino espiritual no es porque no eres capaz, sino porque el temor te mantiene en lugares donde la fe nunca te quiso ver. Escucha esto con atención. El temor te acomoda, te convence de que estás bien por ahora. Te hace amar la estabilidad, aunque esa estabilidad esté lejos del propósito de Dios. Pero la fe te saca de lo cómodo y te posiciona en lo eterno. La fe es movimiento, es impulso, es obediencia, y la obediencia te lleva a lugares que tus habilidades por sí solas nunca alcanzarían. ¿Te has sentido alguna vez estancado espiritualmente, como si algo en tu vida simplemente no avanzara? Probablemente estás dentro de un terreno dominado por el temor, y no me refiero solo al miedo emocional. También hablo del temor disfrazado de precaución, de espera, de no es mi tiempo, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la fe aún no ha sido activada. Quiero que imagines por un momento dos caminos. Uno es seguro, firme, predecible, pero está vacío de propósito. El otro es incierto, lleno de desafíos, pero saturado de la presencia y dirección de Dios. ¿Sabes cuál es el camino de la fe? Ese segundo. Porque la fe no busca lo fácil. Busca lo alineado con la voluntad del cielo. Y aunque el temor te mantendrá rodeado de paredes que tú construiste para protegerte, la fe derriba esas paredes y abre ventanas a realidades que nunca imaginaste. En la Biblia vemos a Abraham como un ejemplo vivo de esto. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No le dio mapas, no le dio detalles, solo una promesa: yo te mostraré el lugar. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, y por esa obediencia se convirtió en padre de multitudes. ¿Te das cuenta? El destino espiritual no se conquista desde la lógica, sino desde la fe. La ciencia moderna dice que uno de los mayores factores que determinan el éxito personal y emocional de alguien no es su nivel de inteligencia, sino su capacidad de tolerar la incertidumbre. Y eso, espiritualmente, tiene otro nombre: fe. Fe es decir, no sé cómo va a salir esto, pero si Dios me dijo que lo haga, entonces me moveré. Y cuando haces eso, entras en una nueva dimensión. Una dimensión donde el temor ya no puede operar, porque estás caminando en un territorio que solo la fe habilita. En ese lugar, tu mente se aclara, tu visión se amplía, tu propósito se activa y tu identidad se afirma. Allí dejas de ser alguien que sobrevive y te conviertes en alguien que conquista. Hermano, hermana, la fe no solo cambia tu presente, redibuja tu destino. Y hay lugares en lo espiritual, en lo emocional, incluso en lo físico, a los que solo llegarás cuando decidas avanzar por fe. Hoy, el Espíritu te dice: no te acomodes donde el miedo te ha convencido de quedarte. Yo tengo más, pero para llegar ahí, necesito que te muevas. Así que da el paso, no por lo que ves, sino por lo que has creído, y cuando lo hagas, descubrirás una verdad liberadora. La fe te lleva donde el temor nunca te podrá seguir. Número 13. La fe que desbloquea lo que estaba retenido.
¿Y si todo lo que has estado pidiéndole a Dios ya estuviera preparado, pero tu fe aún no había alcanzado la madurez necesaria para recibirlo? Este punto es crucial, y quiero que lo recibas con el corazón abierto, porque hay bendiciones retenidas, no porque Dios no quiera entregarlas, sino porque aún no estás posicionado espiritualmente para sostenerlas. Sí, hay promesas que están listas. Hay puertas que ya fueron creadas. Hay respuestas que han estado esperando por ti, pero el cielo no responde al ruido, ni a la desesperación, ni al reclamo. El cielo responde a la fe que persevera, a la obediencia que no se rinde, a la confianza que no exige señales para seguir avanzando. ¿Has sentido que estás orando por lo mismo una y otra vez sin ver ningún avance? Tal vez no necesitas orar más. Tal vez ahora necesitas creer de forma diferente. Porque hay una diferencia entre repetir una oración y ejercer fe sobre lo que ya has pedido. Hay una fe que pide, pero también hay una fe que recibe. Una fe que, en lugar de seguir diciendo, Señor, hazlo, comienza a declarar, Señor, gracias porque ya lo estás haciendo. Y cuando esa fe madura, algo se abre en el mundo espiritual. Algo se desbloquea y lo que estaba retenido comienza a fluir. Como un río detrás de una represa que por años ha acumulado agua, esperando la presión justa para romper la barrera. Así están muchas bendiciones en tu vida, esperando la presión exacta de tu fe sostenida. Dios no trabaja por ansiedad, trabaja por alineación, y cuando tu corazón se alinea con su voluntad, cuando tu fe se mantiene firme, aunque el tiempo parezca eterno, cuando tu obediencia no depende del resultado visible, entonces la barrera se rompe. Mira lo que ocurre en lo espiritual. Tu fe madura, el cielo responde, y lo que estaba detenido comienza a buscarte. Las oportunidades, las conexiones, los recursos, la sanidad, la restauración, todo empieza a moverse en tu dirección. No porque hiciste más fuerza, no porque dijiste más palabras, sino porque decidiste creer con profundidad. Y escúchame bien, esa fe no grita, esa fe descansa, no porque sea pasiva, sino porque sabe en quién ha creído. ¿Estás dispuesto hoy a dejar de empujar con tus fuerzas y empezar a recibir con fe lo que ya fue liberado por Dios? Esta es la clase de fe que abre los cielos, la que no pide permiso al miedo, la que no consulta las estadísticas, la que no se deja intimidar por el silencio de Dios, la que sigue caminando, confiando, adorando, sembrando, aunque aún no vea la cosecha. Y cuando llegas a ese punto, el enemigo ya no puede usar el tiempo en tu contra, porque ahora sabes que Dios no se tarda, Dios prepara, y cuando Él prepara, lo hace para que lo que recibas no te derrumbe, sino que te establezca. Hermano, hermana, esa promesa que sentiste de parte de Dios no fue imaginación. Ese llamado que arde en tu pecho no es un capricho, es verdad, es tuyo. Y está más cerca de lo que crees. Solo necesitas mantenerte firme y dejar que tu fe rompa el muro final. Porque lo que viene no vendrá por empujar más fuerte, sino por creer más profundo. Y esa fe ya está dentro de ti. Solo necesita liberarse. Número 14. La fe que transforma tu atmósfera. ¿Y si el ambiente espiritual que te rodea no depende de tus circunstancias, sino de la fe con la que decides caminar cada día? Esto es más profundo de lo que parece. Muchos creen que el entorno moldea la fe, pero en realidad es la fe la que tiene el poder de moldear el entorno. Tú no eres víctima del ambiente. Tú puedes transformar el ambiente. El miedo crea atmósferas pesadas, frías, oscuras. La fe, en cambio, abre el cielo sobre ti. La fe ilumina donde había oscuridad y activa paz donde antes había ansiedad. Y no se necesita gritar ni hacer mucho ruido. Basta con una convicción firme en el corazón que diga, Dios está aquí, y eso cambia todo.
¿Te has dado cuenta cómo se siente un lugar donde alguien ha estado adorando, creyendo, orando con fe verdadera? Hay una presencia, un calor, una paz. Eso no se fabrica, eso no es emocional, eso es atmósfera espiritual. Y tú tienes la autoridad en Cristo para crear ese ambiente donde estés. Mira esto, Jesús no alteraba su fe por causa del ambiente. Él alteraba el ambiente por causa de su fe. Cuando entraba a un lugar, todo cambiaba. Los demonios temblaban, la enfermedad retrocedía, el caos se ordenaba. ¿Y sabes qué dijo él? Mayores cosas que estas haréis. Eso no fue una metáfora. Fue una declaración de poder delegada a ti, a mí, a todo aquel que cree. Y eso incluye autoridad para transformar tu atmósfera. ¿Qué estás permitiendo que moldee tu entorno? ¿Tu fe o tus miedos? Cuando tú decides creer en medio del caos, estás encendiendo una lámpara en lo espiritual. Y esa luz atrae lo del cielo. Atracción espiritual no es un concepto místico, es un principio del reino. La palabra lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando hay fe, Dios se manifiesta, y cuando Él se manifiesta, todo el ambiente responde. Te comparto una imagen. La fe es como un termostato. No mide la temperatura, la regula. No describe lo que está pasando, transforma lo que va a pasar. Y cuando tú entras a tu casa con fe, cuando oras sobre tus hijos con fe, cuando entras a tu trabajo con fe, cuando caminas por la calle con fe, aunque el mundo esté en crisis, tú estás cargando una atmósfera del cielo. Una atmósfera donde hay claridad en medio de la confusión, donde hay esperanza en medio de la pérdida, donde hay firmeza en medio del temblor. Esto no significa que todo se volverá fácil, pero sí significa que nada podrá tocar tu paz, porque tu fe no está reaccionando a lo que pasa afuera. Tu fe está imponiendo lo que el cielo ya decretó adentro. Hermano, hermana, deja de esperar que el ambiente cambie para empezar a creer. Empieza tú cambiando el ambiente desde tu fe. Declara vida donde hay muerte. Declara gozo donde hay tristeza. Declara promesa donde hay ruina. Declara salvación donde hay confusión. Tú no eres un simple habitante de esta tierra, eres un portador de atmósfera divina, y cuando lo entiendes, el temor ya no gobierna tus días, tú gobiernas con tu fe, y el cielo responde a tu voz. Número 15. El final del temor y el inicio de tu nueva temporada. Y si todo este tiempo lo único que Dios estaba esperando era que creyeras de verdad para darte acceso a lo que lleva años reservado para ti, hoy hemos recorrido un camino profundo. Hemos hablado de fe, de temor, de atmósferas, de bendiciones retenidas, de pasos valientes y convicciones firmes. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque el Espíritu Santo te trajo a este video para revelarte que ha llegado el momento de una nueva temporada. Una temporada donde el miedo ya no toma decisiones por ti, donde ya no caminas en círculos, donde ya no vives limitado por tu historia, ni por tus fracasos, ni por lo que otros dijeron, sino que caminas guiado por la voz de Dios, sostenido por una fe firme y dirigido hacia lo eterno. El temor no desaparece por magia, desaparece porque ha perdido autoridad en tu vida. Y hoy tú has recuperado esa autoridad. Ahora es tu momento, no para ver qué pasa, sino para activar tu fe, caminar con firmeza y decir: yo ya no le pertenezco al temor, le pertenezco a aquel que venció la muerte, que me dio propósito y que camina conmigo cada día. Hermano, hermana, tu atmósfera cambió, tu mente se renovó, tu espíritu fue activado. Lo que viene no será igual a lo que ha sido, porque ahora tú eres diferente. Y antes de cerrar, quiero que comentes aquí abajo: mi fe está viva. Hazlo como un acto profético, como una declaración pública de lo que Dios ha hecho en ti hoy.
También dale me gusta a este video si el Espíritu te habló, no para aumentar números, sino para que este mensaje llegue a otros que hoy están donde tú estabas, buscando una señal, una respuesta, una luz. Y suscribirte no es solo seguir un canal, es mantenerte conectado con esta familia de fe que Dios está levantando en todo el mundo. Recuerda, hay personas que no tienen iglesia cerca, que no tienen alguien que los escuche, pero encuentran consuelo, dirección y palabra aquí. Y tú formas parte de ese altar, eres parte de esta comunidad que alumbra con fe en medio de un mundo dominado por el temor. Gracias por haber estado hasta aquí. Gracias por dejar que el Espíritu te hablara. Y nunca olvides esto, el temor terminó y tu nueva temporada de fe acaba de comenzar. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.